Contexto de Mercadotecnia. Jorge Reyes Casas, como cada lunes, un gusto saludarte. Muy buenos días. Sí, ¿cómo está? Un gusto, como todo el lunes, estar aquí saludándolos. Bueno, pues está hablando temas que me voy topando en mercadotecnia, de tendencias, de cosas que están pasando, que a lo mejor algunos de los empresarios que nos están escuchando pueden utilizar para optimizar y llegar a sus consumidores de una mejor manera. Y la verdad es que de un tiempo para acá, el storytelling o el contar historias de tu empresa, de tu marca, de la forma en la que creciste, naciste, vives y sientes como organización. Acá claro que es un trabajo que las marcas tienen que hacer de posicionamiento, no emplear su propia historia para posicionar ese mensaje y transmitir información. De hecho, muchas de las grandes marcas han ido demostrando la importancia de la narrativa de la empresa, no solo apostando por el marketing de contenidos y por otros elementos en su estrategia, sino también creando estas narraciones de marca y mensajes que construyen una historia, ¿no? Una narración vinculada a ella. De hecho, ha llegado a ser tal la importancia de esto de las historias que ha aparecido un nuevo perfil profesional vinculado en la mercadotecnia. Es el Chief Storytelling Officer, que podríamos llamar como un web manager, pero que es el encargado. Lo tienen compañías como Nike o compañías donde requieren hacer publicidad, y ellos se encargan de estar creando estas historias donde se narra la historia de la marca, ¿no? O sea, ellos son quienes las crean, quienes la cuentan y quienes le dan al resto de trabajadores de la compañía las armas y las herramientas para que la transmitan, ¿no? El modo en el que se narra y se transmiten las cosas es tan importante que uno de los perfiles que las compañías buscan para estas personas que van a estar encargadas de la historia de la empresa, pues son novelistas. Estos novelistas están contratando en empresas muy grandes. ¿Para qué? Para que sea capaz de ser el Chief Storytelling Officer, ¿no? Entonces, este máximo responsable de contar historias o del storytelling tiene que crear la narración, y esto no significa que se la tenga que inventar, ¿no? O sea, crear supone usar la realidad como base de una historia, y al final el consumidor, si se da cuenta de que estás inventando, que son cosas falsas, que no tienen que ver con tu realidad o con la compañía, bueno, y hay un problema importante, ¿no? Entonces, entre las claves que hacen que las historias funcionen y que estas narraciones tengan un impacto en los consumidores, pues está estos vínculos con la realidad, ¿no? O sea, además de ser buenas, las historias bien contadas tienen que ser reales. Y si se va contra ese mensaje de partida, o si se forzan las cuestiones vinculadas al mismo para que encaje, la historia va a caer cayendo como un castillo de naipes, ¿no? Entonces, cuando yo platico esto y cuando lo veo en foros, de repente puede haber algún tipo de consumidor o de empresario que me diga, oye Jorge, pero es que eso de contar una historia real, pues, se me hace que no es para mí, ¿no? Esto del storytelling, porque yo no tengo ninguna historia destacada que contar. O sea, lo que yo soy una empresa hasta cierto punto más aburrida, y a lo mejor no hay mucho que decir de mí. O sea, la verdad es que no creo que el storytelling sea para mí, porque no puedo usar estas técnicas, porque no tengo nada que contar, ¿no? Entonces, yo lo único que les diría a los empresarios que dicen eso es que probablemente se están equivocando pensando que el storytelling no es para ellos, porque no tienen nada con qué aplicarlo. La verdad es que cualquier periodista, especialmente, en que, por ejemplo, en Semana Santa o en verano, donde las noticias escasean, pues tienes que tener la habilidad para saber encontrar dónde está la noticia, a pesar de que no haya tantos titulares en ciertos momentos del año, ¿no? Entonces, lo que no se puede emplear el storytelling, porque no se tiene que contar, es una visión ilimitada y poco realista de las cosas. Todo el mundo tiene algo que contar, porque todo el mundo tiene una historia y una trayectoria detrás. Por muy sencilla que parezca, por muy común que sienta que es su empresa, la narración forma parte de la experiencia de la empresa y de la creación de la misma. Por lo tanto, debe ser contado. Un buen contador de historias sabrá hacerlo de manera que funcione exactamente como debe hacerlo, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que sumar todas las narraciones, y todas las historias pues tienen sus beneficios. Habitualmente nos centramos y recordamos las cosas de empresas que empezaron de un modo llamativo, que tienen una historia muy llamativa, por ejemplo Apple, que empezaron en un garage, o Google, que empezaron también en un cuartito,
y rompen con pues, la fórmula tradicional y sobresalen por ser diferentes. Es su gran valor como narración y ahí es donde el storytelling hace especial hincapié para lograr destacar sobre los demás, pero también historias comunes tienen sus beneficios y también tienen su punto de partida favorable, ya que si se sabe presentar bien la historia y si construye bien la narración, se puede conseguir que sea más fácil que el consumidor se identifique con una empresa de ese tipo. O sea, la verdad es que todas las empresas nacieron pues chicas, o sea, realmente, bueno, no me gusta la palabra todas, puede haber alguna que nazca grande, pero en empresas pequeñas y medianas hablamos de que empezaste haciendo tú las cosas o empezaste de una manera pues, más tradicional. Esa parte es el storytelling de lo que a la gente le gusta conectar con las marcas, ¿no? Entonces, ¿qué es una historia común? Eso es lo que lo tenemos que preguntar. ¿Y qué es lo que qué es lo que las empresas sienten que no hay una narración posible, ¿no? La verdad es que como todas las empresas son diferentes unas de otras, también lo son sus historias y sus potenciales narraciones. Solo hay que ser capaz de contarlo de un modo eficiente y de un modo efectivo. Empieza por cuáles son tus valores, empieza por qué fue lo que te motivó a empezar con el negocio, qué fue lo que te apasionaba cuando llegaste a hacer la idea del negocio, qué la gente te decía que no cuando ibas a empezar, y en función de esto también el hablar del fracaso y cómo se convierte en éxito también es una parte importante donde la gente logra conectar con estas historias de empresas que pueden ser muy valiosas. ¿Para qué? Para que la gente sepa la razón por la cual empezaste y no nada más lo que haces y lo que vendes. Entonces sería mi participación el día de hoy. Muy interesante, Jorge, pero estamos hablando de historias reales, es decir, historias que se apegan a hechos concretos, pero que son necesario compartirlas con el público, con el consumidor, ya sea con el cliente que consume un producto o un servicio. Pero, ¿qué me dices de aquella publicidad que está fuera de toda lógica y de toda realidad? Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad se decía que en la legislación estaba estipulada que la publicidad debía ser creíble, debía ser objetiva, es decir, que no ofrecieras un producto o un servicio cuyos beneficios fueran más allá de lo que es su realidad. Y digo, me vienen a la mente, por ejemplo, las galletas esas de que si te las comes y eres un tipo débil, van a llegar los gladiadores romanos a defenderte, o bien esos productos alimenticios, entre comillas, que los consumes y te dan superpoderes, o cuestiones que se alejan completamente a la realidad. Vas a hacer un perfume, una loción y todas las muchachas se te van a echar encima. Exactamente. También es muy común. Pues mira, esa es la famosa publicidad fantasiosa. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que los consumidores ya se cansaron de que les mientan. Entonces, como ya se cansaron de que les mientan, al día de hoy, las historias donde tú dices cuáles son tus valores son las que están logrando conectar más con el consumidor. Claro, todo depende de la industria que estés, porque, por ejemplo, si estás en la comida, pues tienes que mostrar el producto, o sea, porque mucho del consumo es por antojo. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de la campaña que acaba de sacar Nike hace alrededor de 2 meses, donde puso en la portada de las revistas a Colin Kaepernick. Colin Kaepernick es un jugador de la NFL que fue fugazmente famoso. Y parte de la fama que él tenía era porque durante el himno él se ponía de rodillas mientras todos los demás estaban de pie, y era una forma de protestar por las condiciones de los afroamericanos dentro de los trabajos en Estados Unidos. Bueno, pues hizo un merequetengue ahí. Donald Trump le dijo que porque se ponía de rodillas, que estaba ofendiendo a la bandera. Hubo muchas personas que estuvieron en contra de él, pero poco antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos, Nike apareció y sacó una portada donde decía que muchas veces tenías que perder todo para ser alguien. Y sí se generó que mucha gente, muchos sobre todo americanos de estos supremacistas blancos, etcétera, que están en contra de este tipo de cosas pro Trump, pues sí empezaron a quemar los tenis, empezaron a enojarse con la marca de Nike, pero era un riesgo medido que tenía la marca, porque al final
muchos de los que ya eran consumidores se hicieron todavía más consumidores. Entonces, este tipo de conexiones es difícil que las logres con los anuncios estos fantasiosos donde aparece un león y que te tomas el jugo, y porque la gente ya no los cree. O sea, a lo mejor les llamas la atención, pero ya no los cree. Mientras que el hecho de que tú platiques tu historia de empresa es algo en lo que va a lograr hacer que genere una conexión entre la empresa y tu marca. Entonces, pues considero que puede ser una buena oportunidad empezar a trabajar con el storytelling y a pensar en cuáles son las historias que nos hicieron la empresa que somos el día de hoy. Pero entonces, lo que te comentaba en un principio quiere decir que, pues, como suele suceder en este país, las leyes están para violarse, digo, porque lo mismo que se decía de la publicidad, que debe ser fidedigna, que debe ser realista, que no debes ofrecer nada que tu producto no dé, tu producto o servicio no dé, pues también la Ley Federal de Radio y Televisión también hablaba de lo mismo, ¿no? El hecho de ensalzar el lenguaje, el hecho de no utilizar palabras altisonantes, el hecho de no ofender a la moral, en fin, una serie de factores que te decían y que realmente no se cumplían, ¿no? Y simplemente, pues el hecho de tener un programa como 100 mexicanos dijeron, eso ya es una violación flagrante a la ley de radio y televisión, pero eso viene a demostrar que pues las leyes no se cumplen, Jorge. No, y a lo mejor, lo que pasa es que de repente tú ves el anuncio donde sale el chavo y se pone el perfume y camina y todas las mujeres están detrás de él. Y a lo mejor, ¿qué es lo que te pide la ley? La ley te pide que expliques dentro de un pequeño párrafo, un espacio escrito debajo del video, que esas imágenes no son reales. Pero realmente, ¿quién lee ese pequeño? O sea, todas estas imágenes son ficcionales y no lo debe de creer, algo así le ponen a veces. Entonces, la verdad la gente no lo ve, la gente se va con la imagen. O sea, hay maneras de brincar la ley, pues, en la manera en la que sí cumples poniendo que no es realidad lo que estás poniendo, pero al final la gente se lleva el video, el movimiento, la imagen y no se lleva el texto. Muy bien. Ahora, aprovechando tu colaboración, Jorge, me gustaría escuchar tu opinión en torno a la pregunta de hoy en tu carácter de mercadólogo y también de comunicador. ¿Cuáles son tus expectativas en torno a la libertad de expresión por parte de los medios de comunicación en el próximo gobierno? Bueno, mira, la semana pasada estuve en una conferencia donde estuvo las personas de Animal Político, Salvador Camarena, y ahorita en este momento creo, bueno, de entrada México es el segundo país con más muertes de periodistas en el mundo. O sea, esto me dice que el futuro puede venir incierto, pero el presente es malo. O sea, para un periodista estar en segundo lugar después de Siria, dices tú, wow, es que qué difícil, ¿no? Entonces, como comunicólogo, bueno, como mercadólogo más bien, y como gente que está trabaja en los medios de comunicación, yo creo que ahora es cuando más se necesitan a dos grandes individuos que van a ser los que pueden tener un contrapeso en una persona y en un partido que ahorita cuenta con todos los pesos, que es los medios y la iniciativa privada, los empresarios. Yo cuando veo de que cambian lugar donde va a ser el aeropuerto y luego, bueno, siguen siendo las mismas empresas, pero no hay una queja de parte de las empresas, creo que ahí la iniciativa privada, las empresas quedaron a deber por tratar de ser un poco más fuertes y no dejarse llevar por el negocio. Entonces, aquí también los medios de comunicación, estaba oyendo a Salvador Camarena y decía que en Ciudad de México hay medios que ganan alrededor de 300 millones de pesos al año. Entonces, ¿cómo puedes criticar y cómo puede ser periodismo donde tu principal cliente es la persona de la que tienes que investigar? Entonces, es más barato y es mejor no investigar cuando te estás copado por los medios. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, se habla entre comillas de que muchos de los diferentes medios van a ser recortados en inversión. Entonces a lo mejor aquí puede haber una oportunidad donde a lo mejor se creen medios más independientes, pero al final sí creo que se tienen que unir y sí tiene que haber un peso, porque sí, ¿cuál es el escenario que veo? Cuando tienes un escenario donde todo el partido es hegemónico, la persona cumple con todos los diputados, todos los senadores, bueno, pues puede tener un control total
y le molesta cuando hablan mal de él, que esa parte es lo que creo que puede haber ahí, es donde tienen que ser más fuertes los medios, ¿no? Claro. Muy bien, Jorge, ¿algún punto de contacto? Sí, en Jorge Reyes-77, ahí tienen mi Twitter, y en nuestro teléfono 793-0101. Gracias, Jorge Reyes Casas.